Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, lo vamos a hacer, pero de la siguiente manera especial. Hay días que me siento tan vacío, nada me llena. Son días que apuñalan la razón sin sentimiento. ¿Será que quizás esté muriendo, viendo lo que pasa aquí adentro? Para vivir, mis manos ya están cansadas de luchar. Dame una razón para seguir. Mi garganta ya está cansada de gritar y digo, porque lo que nace no está naciendo, porque lo que llega duele más y más, porque lo que nace no está naciendo, porque lo que llega duele más y más. Que tu luz transforma mi llanto y mi canto una canción por vos. Tengo una razón para vivir, en tus manos encontré las ganas de luchar. Tengo una razón para seguir, en mi boca tu verdad, vos se aferra y grita más. Tengo una razón para vivir, en tus manos encontré las ganas de luchar. Tengo una razón para seguir, en tu boca mi verdad, hoy se aferra y grita más. Grita mucho más, más, 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 Muy bien, y ahí ya lo tenemos con nosotros conectado, por supuesto, para esta hermosa entrevista que nos espera en el día de hoy. Así que ya está ahí conectado con nosotros a nuestro querido, lo voy a presentar así, porque vivimos rodeados de ruido, dice, ¿no? Todo parece que pedimos que corramos más rápido, que produzcamos más, que mostremos una versión perfecta de nosotros mismos. Así nace Ser, el nuevo álbum de nuestro querido Willy Poch, que ya lo tenemos ahí presente junto a nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar acá presente con nosotros en el día de hoy. Un gustazo realmente. Bueno, así nace Ser, ¿verdad? Con todas esas hermosas palabras. ¿Por qué está definido de esa manera? Bueno, mira, lo que me propuse cuando empecé a trabajar en las canciones del álbum son algunas canciones que yo ya tenía de hace un tiempo, algunas que cuando las compuse cuando era muy chico, y empecé a ver como que todas tenían algo que ver con todo, ¿no? Siempre buscando un hilo conductor, ¿no? Que es el tema de la vida y es ver qué es lo que somos verdaderamente, ¿no? ¿Qué es lo que soñamos en un momento de ser? ¿Qué es lo que nuestra realidad de todos los días nos lleva? ¿Y cuáles son nuestros objetivos en la vida, ¿no? Desde el punto de vista de todo, ¿no? De las relaciones humanas, desde la existencia misma, desde el amor, bueno, de todos aspectos de los que nos llevan a vivir día a día, ¿no? Y que muchas veces perdemos un poco de vista también eso y que caemos, como en el caso de esta canción, que es Una razón, que caemos muchas veces, ¿viste? No te digo en depresión profunda, pero nos empezamos a replantear si las cosas que hacemos tienen algún sentido, ¿no? Entonces, siempre hay algo o hay alguien que nos da una mano, hay alguna situación que nos hace salir de ese lugar extremo y hace que veamos con ojos distintos lo que es la realidad. Entonces, bueno, tanto como esa canción como quizás otras, que hablan más de las relaciones humanas, que hablan del mundo en que estamos viviendo y demás, es un poco replantearse eso. ¿Qué somos? ¿Hace cuánto que empezaste con la música, Willy? Y empecé muy chico, empecé a los 5 o 6 años aproximadamente. Tuve la suerte de tener una mamá que me escuchó de cuando yo era muy chico y mis locuras de querer estudiar música, de cantar, de hacer teatro. Ajá. Y bueno, me acompañó y de ahí empecé a hacer mi carrera cantando en coros, cantando en teatros relativamente importantes. En ese momento había muchos cursos para chicos, viste, también chiquitos para hacer teatro, como en el San Martín, en el Cervantes, en el Colón mismo. Entonces, bueno, ahí aproveché toda esa volada y como te decía antes, tuve un angelito al lado mío que siempre me acompaña, que me dejó desde muy chico. Y bueno, eso es el que me marcó de alguna manera todo lo que fui haciendo. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales en aquel momento? Mira, yo después con el tiempo, bueno, sí, vamos a empezar desde chico. Yo tengo una abuela también muy querida, con la que compartía también mucho tiempo y era ella italiana. Así escuchamos mucha música italiana, escuchamos mucho tango, mucho folclore y música internacional en general. Después vinieron los Beatles, después vino toda la música, el rock nacional y demás, pero básicamente mis primeros pasos fueron por ahí. Por escuchar muchas canciones en general, todo lo que es el género, le gusta mucho, viste lo que era el género romántico, música clásica, se escuchaba también músico, así que un poco de todo, eso es la cosa linda, viste, que empezar a abrir la oreja a un montón de otros estilos que quizás uno no está acostumbrado, viste, pero eso estuvo bueno. Y a lo largo de tu carrera, ¿cómo te aceptó el público? ¿Cómo sentís que aceptó tu música en comparación de, bueno, que hoy en día nombraste a grandes, ¿no? De los Beatles, hoy en día toda esa esencia de la música de antes ya se viene perdiendo con el tiempo, más que nada por el tema de las nuevas generaciones, pero vos, ¿cómo sentís vos que el público aceptó tu música y tus canciones? Yo lo que pasé con el tema de la música son por bastantes lugares, digamos, ¿no? Ahí al principio, como te comentaba, siendo chico, siendo intérprete y demás, después me transformé en músico, el bajo y los teclados fueron, junto a la guitarra, los teclados fueron los instrumentos con los cuales empecé, y empecé a trabajar como sesionista desde muy chico, 14, 15 años aproximadamente, y acompañando a bandas y acompañando a grupos soportes y demás, y nos tocó hacer música de todo tipo, música latinoamericana, música de otros intérpretes, y empezar a componer mis propios temas. Después con el tiempo tuve la posibilidad de viajar, estuve en Italia 10 años y ahí pude trabajar como productor y compositor también y me permitió tener otra fase distinta, estar al lado acompañando a artistas y demás con mis propias canciones, compartiendo canciones con otros o produciendo para otras figuras. Y después a la vuelta en Argentina volví al tema de banda y empecé a hacer también de lo mío, música para teatro, música para cine y demás. Entonces, digamos, siempre la música estuve presente, pero en distintos lugares, ¿viste? O como músico, como sesionista, como intérprete, y en estos casos, en primera persona. O sea, que de toda esa experiencia que fui recogiendo, hacer algo propio y poner la cara de alguna manera.
Para la gente que nos está escuchando en estos momentos o los que van a ver después la repetición, ¿cómo definirías vos tu estilo musical? Mira, es un poco de todo. Lo que yo lo llamo es pop fusión, porque es música popular, obviamente son canciones, pero lo que me gusta mucho, y es un poco de mis influencias, tanto como de haber estudiado, de haber escuchado, como decíamos antes, los estilos son todos. Me gusta el coqueteo con el latino, con los temas de pop clásico, con las baladas, con aires de tango, con aires de jazz. O sea, me gusta que todo tenga, que cada canción tenga su propia personalidad, no sobre todo tanto por el tema del contenido, sino también desde el punto de vista musical. Así que me gusta jugar con todos los estilos. Por palabras tuyas, dijiste, no quise hacer un disco para impresionar a nadie, quise hacer un disco verdadero. ¿Sí? ¿A qué te referías con eso? Sí, viste que como es también una producción independiente, yo siempre tuve la oportunidad de producir a muchos artistas, pero siempre también un poco condicionado también por el tema, viste, de las discográficas, de las editoriales o del propio artista. En este caso dije, no, voy a hacer lo que verdaderamente me gusta a mí, más allá de los condicionamientos que vos puedas llegar a tener. Como soy un artista también independiente, hago también ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, me tomo las libertades de decir, bueno, tengo ganas de hablar sobre este tema, tengo ganas de hacer este tipo de música, sin tener límites, ¿viste? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es. ¿Qué es ser para vos? Es una buena pregunta, y es una pregunta que me la sigo haciendo, así que el tema creo que es una de las preguntas más difíciles que tenemos nosotros como seres humanos, ¿viste? Una cosa es la percepción que nosotros tenemos de uno mismo, otra es de lo que tiene la gente alrededor nuestra. Siempre nosotros tenemos nuestra máscara también, nuestra forma de expresarnos, de hacernos ver también en una sociedad, y quizás tenemos algo distinto internamente. Entonces, bueno, entender ese ser es lo que te lleva con el tiempo, con la experiencia y demás, a entenderte a vos mismo, a descubrirte a vos mismo y saber qué es lo que querés hacer. Entonces, un poco volviendo al tema del principio, es ese ser. ¿Qué es lo que hicimos, qué es lo que hacemos y a dónde queremos ir? Fuimos leales a nuestro concepto cuando yo era chico, por ejemplo. Luego me preguntaba qué era cuando yo qué quería hacer cuando era chico o cómo lo veía. Bueno, también estar contento, también porque de alguna manera no me defraudé. Traté de seguir ese camino, que muchas veces es muy difícil, parece muy sencillo, pero no lo es. Así que bueno, básicamente es eso para mí, darse cuenta de quién uno es, para bien y para mal, ¿viste? Que muchas veces es difícil ser autocrítico. Y ver que muchas veces las cosas se pueden cambiar hasta último momento, pero siempre ser fiel a lo que uno siente. Compartiste escenario con con grandes figuras, ¿no? Pero las más emblemáticas siempre fueron, por ejemplo, las que yo leí, León Gieco y Julia Senko. ¿Cómo te sentiste en ese momento vos? Sí, yo en ese momento era chico, pero ya empezaba a ser músico de sesión, y nosotros teníamos una banda que se llamaba Son del Sur, y con Son del Sur éramos teloneros de otros grandes artistas siempre, ¿viste? Íbamos acompañando a los conciertos de todos ellos, como de Teresa Parodi y demás. Entonces, a través de haciendo música latinoamericana, me ayudó y pude conocerlos. Después me tocó muchas veces también como sesionista tocar en discos, ¿viste? También de figuras importantes. ¿Viste? El sesionista va y toca a disposición y como músico puede llegar a hacerlo. Y sí, realmente fue lindísimo, una experiencia muy, muy... Imagínate que cuando uno tiene una determinada edad y conoce a toda esa gente es impresionante. La gente que vos escuchabas hacer un disco, lo veías en la tele, lo tenés ahí enfrente tuyo, lo tenés compartiendo un escenario, es muy, muy importante. Lo mismo que me también pasó cuando viajé a Italia y conocer a gente que internacionalmente era famosa, que yo siempre eso lo discuto, ¿viste? Bastante por mí. Bueno, esas oportunidades, obvio, son oportunidades que te da la vida, vos no las buscas muchas veces, sino se dan por eso. Y del tema de ser, tiene mucho que ver también con este tema, de estar, tratar de juntarse con gente interesante, tratar de conocer gente de todo tipo, creo que es lo más, y abrirse por sobre todas las cosas. Respondiendo a tu pregunta, lindísimo, unas experiencias muy, muy buenas. ¿Y cómo te sentiste en el Festival de San Remo? Bien, lindísimo. Esa fue otra aventura extraordinaria que yo no me lo imaginaba, que llegó en un determinado momento sin que yo la esperara. Justamente estaba trabajando con un equipo de productores, con un tipo que se llama Marco Zanelli a la cabeza, que era un número uno. Después, por cosas de la vida, desapareció y se desentendió de este mundo. Y sí, fue también extraordinario. O sea, ves a gente de todos los niveles,
con un espectáculo que es increíble, debe ser uno de los espectáculos más grandes del mundo, sin lugar a dudas. Es el festival más longevo, tiene 75, 76 años este año. Así que es la cuna de toda la música italiana que yo escuchaba cuando yo era chico, encima, ¿viste? Entonces, pero pasaron todas las figuras, además de ser importantes en Italia. Oportunidad de trabajar con Laura Pausini, Ramazzotti, Zucchero, toda esa gente y demás. Tenías a gente internacional que pasaba a hacer presentaciones, ¿viste? Qué sé yo, desde Queen, en ese momento que yo era muy, muy chiquito, la primera vez que había participado, a, no sé, qué sé yo, decirte Sting o Elton John, Whitney Houston, o sea, era impresionante. La voy a pasar, no es que uno tenía una relación, no podía tocar, ojalá, pero era impresionante, era absolutamente increíble. ¿Hubo en algún momento en el que vos pensaste en abandonar? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Hubo algún momento en el que vos pensaste en abandonar? No, pero muchas veces, haciendo referencia al tema que escuchábamos antes, Una Razón, Sí. también encontrarle, viste, buscarle una vuelta. Porque, como decíamos antes, este mundo tampoco es fácil, no es demasiado fácil. Muchas veces se hace cuesta arriba, viste. Cuanto más empezás a incursionar en el tema de la música profesional, son muchos los actores que actúan, viste. Entonces, son muchos los factores que se mueven de todo tipo y hace que muchas veces pierdan un poco las esperanzas, viste. Pero bueno, ahí sí tenés el bajón, pero si vamos a seguir, es lo que uno te gusta y lo sentís con el corazón, así que siendo fiel a uno mismo, vamos por ese camino. Con respecto a la música, ¿vos buscás primero la letra o buscás primero la melodía para después encontrar la letra a esa melodía? Depende, yo lo que hago muchas veces es que no necesito sentarme en un piano o con una guitarra como para poder sacar una melodía. Esas melodías me nacen en cualquier lugar, o sea, tengo esa fortuna de estar, qué sé yo, viajando en un ómnibus o caminando por la calle o duchándome, también me pasa mucho con esos momentos y las melodías me vienen, después las bajo, pero no necesariamente tengo que sentarme. Y respondiendo a la pregunta, no, yo te diría que la mayoría de las veces por ahí más la música que la letra. Sí. ¿Y de dónde nace normalmente tu inspiración? De todo un poco. Hay muchas de historias personales, hay muchas de historias y de vivencias que veo a mi alrededor, y después tomo puntas, viste, de cosas que veo que suceden y trato de transformarlas de alguna manera, hacerlas mías, pero sí, es un poco de todo. Al momento de buscar, digamos, oyentes, ¿no?, de tu música, de seguidores, ¿cuál es esa canción tuya que vos decís, necesito que escuches esta canción para que me conozcas más? Mira, hay una canción en el álbum que se llama Montserrat, que es el tema que más suerte me trajo desde un principio. Lo volví a reeditar ahora justamente porque fue una canción mágica para mí. Es una canción que yo la hice para mi barrio, que es el barrio de Montserrat en la ciudad de Buenos Aires, que después de haberme ido mucho tiempo a vivir al exterior, vuelvo al mismo barrio sin quererlo. O sea, empiezo a trabajar cerca del lugar donde yo había verdaderamente pasado mi infancia. Y dije, tengo que hacer una canción a mi barrio. Dicho y hecho, esa canción empezó a moverse de una manera increíble. Parece que hubiera tenido una varita mágica. ¿Viste esa cosa que bueno, creo que el tipo dices, puedes hacer la mejor canción, o vos pensás que es la mejor canción, pero hay ciertos temas que funcionan de una determinada manera y sorprenden. Bueno, este es el caso de Montserrat. Todavía es el himno del barrio, se presentó en Casa Foa, llegó hasta España, y como Montserrat tiene un convenio, Montserrat, ciudad de Buenos Aires, con Montserrat de España en Cataluña, se tomó también como patrimonio de la cultura catalana en el exterior. Pues yo tengo un apellido que deriva también del catalán. Ajá. Entonces, cosas mágicas. Yo te diría que es la canción del álbum, junto a Una Razón, que es la otra que escuchamos, y hay otros temas más también, pero básicamente Montserrat es aquella canción que más me caracteriza porque tiene que ver con mi vida, con mi historia propia, y habla de muchas cosas, no solamente de la nostalgia de los tiempos pasados, sino de la pertenencia, del lugar, como siempre, viste, siempre se dice por ahí, como decía Borges, que la infancia es la patria. Bueno, es el lugar donde tenemos todo, de ahí nace todo. Bueno, entonces para cerrar la entrevista más adelante, vamos a escuchar Montserrat para saber un poquito más
¿Ok? sobre vos. ¿Qué importancia tienen las experiencias personales en tus canciones? Y bastantes, muchas. En general sí. Por eso, como te decía, son vivencias o cosas que después yo tomo como propias porque quizás no son exactamente como yo las viví, pero tienen mucho que ver. Entonces, sí, trato de que sean bastante referenciales los temas en general. ¿Y hay alguna canción que no te animaste a escribir todavía? Sí, hay unas cuantas que tengo ahí todavía en el cajón, que le estamos dando forma seguramente para un próximo disco. Mm. Igualmente, por ejemplo, hay uno de los temas que salió ahora en el disco en Ser, que se llama Espera que te sueñe, que lo compuse justamente por una telenovela mexicana, se llama Espera que te sueñe para Televisa. Ajá. Y habla de muchas cosas. Funcionaba en un momento porque lo que habla es de cuando hay un tercero o una tercera en discordia en una relación. Y después, pero vive para un montón de otras cosas. Entonces, la letra puede llegar a entenderse de esa manera como puede llegar a entenderse de otras formas. Eso es lo que tiene de lindo también la letra. ¿Viste? Debo decir, bueno, estupendo, puede tener algo que yo viví, algo que otro vivió, y eso lo escribí solamente para presentarlo, justamente para esa telenovela. Y funcionó con una melodía que es bastante especial. Es un bolero pop. Y bueno, es eso. Y después vivió solo. Pero de referencial no tiene mucho, porque si ese tipo de situaciones no las viví. Pero sí, dando una vuelta de rosca te vas a dar cuenta que podés ir por otros caminos. Y si vos pudieras hablar con el músico que eras cuando empezabas, o sea, ¿qué consejo le darías vos? De que está bueno lo que hiciste, que está bueno de escuchar a tu corazón, no me resultó también tampoco tan fácil, porque hace años atrás no era como ahora, que es más fácil el hecho de estudiar música desde tan chico, de decir me quiero dedicar al arte, quiero estudiar teatro, quiero estudiar. Entonces, no es que fue todo un camino de rosas, fue bastante complicado. Lo mismo yo me recibí, yo además soy diseñador gráfico, soy publicitario, tengo otra forma siempre dentro del mismo arte, ¿no? Con otras facetas. Pero le diría al chiquito Willy que bien, que estuvo bueno, que estoy contento de lo que hiciste, creo que te escuché en un determinado momento por el resto de la vida, ¿no? Así que, bien. ¿Hubo un desafío profesional más grande que enfrentaste? Sí, unos cuantos. Yo empiezo a hacer música para el teatro, justo un gran tipo que se llamaba Lito Cruz. Sí. Quizás las nuevas generaciones no lo conocen mucho, pero que fue un gran actor argentino y un gran director, por sobre todas las cosas. Me toca en un momento trabajar en la producción de una obra de teatro con él, y es un infantil que tuvo mucho éxito, se llamaba en el país de Perú Brumón, era con chicos con capacidades diferentes. Y en un momento había canciones de Alejandro Lerner y canciones de Patricia Sosa, y Lito me dice si había que conseguir un compositor para hacer otras cosas. Un día, muy enojado, me llama y me dice si yo le había tomado el pelo. Le digo, ¿por qué? Porque se había enterado que yo también era compositor. Pero yo nunca había hecho música para teatro. Entonces el gran desafío me dice, bueno, me dijo de todo, pero con esa forma que tenía Lito, que era muy peculiar, de apretarte, para sacar lo mejor de vos, ¿viste? Entonces me apretó de tal manera que era hacer 1 o 2 temas, y terminamos haciendo 10 temas para la obra de teatro, y me dio 15 días para hacerlo. Así que, y de ahí en más empecé a hacer música para teatro. Así que para mí fue una de esas cosas, ¿viste? Decir, no lo puedo hacer, pero no, si yo no tengo idea, además, en tan poco tiempo, y él me dijo que vos lo vas a hacer porque tenés la capacidad. Bueno, esa gente es única. Por eso yo lo quería tanto a Lito y se convirtió en un gran amigo mío después, ¿sí? Y con respecto a lo que es la música en general, basándonos en canciones que ya fueron escritas, que fueron éxitos rotundos, ¿qué canción vos decís o pensaste en algún momento, che, esa ojalá la hubiera escrito yo? Bueno, hay muchos autores que me gustan. Bueno, a nivel internacional, por supuesto, los Beatles son mi máxima orientación, pero como música popular. Después en Argentina hay muchísima gente, qué sé yo. Atahualpa, admiro las canciones de Atahualpa Yupanqui, me parece un autor tremendo desde el punto de vista de la letra y de la música.
Bueno, Charlie, no hablemos, Charlie García, Fito Páez también, y una canción en especial, qué difícil que es, hay muchas canciones que me gustan, pero, qué sé yo, la otra vez volví a escuchar a Charlie, que hace mucho que no lo escuchaba, y estaba escuchando Viernes 3 AM, que es de La Grasa de las Capitales, Sí. que habla justamente sobre irse, de despedirse de una manera, porque se está hablando de un suicidio que se está yendo, y me pareció fantástica esa canción. O sea, el sentimiento que transmite es de una situación límite humana, ¿no? De una música, una lírica espectacular. Y después hay muchas de ese tipo, pero me gustan mucho los autores argentinos, los respeto mucho. Tuve oportunidad de hacer algunas cosas con algunos de ellos y hay muchos que me gustan. Pero sí, yo diría que, ahora es difícil igual, me lo quiero decir, Sí, ¿no? claro. Pero ahora me digo de lo más fresquito es eso. ¿Y con qué cantante te gustaría hacer una colaboración? Muy buenas preguntas. En este disco me saqué unos cuantos gustos. No son conocidos como cantantes, pero son... Yo normalmente no, en este caso, trabajé haciendo duetos. Y son mujeres todas. Sí. Porque creo que la unión, me parece muy interesante siempre unir los dos hemisferios, ¿viste? Los dos polos. Creo que se hace rica, se hace mucho más rica una canción, es la fuente de la vida, entonces los dos, hombre y mujer, más va todo. Y de acá me gustaría, acá por ejemplo hice un dúo con Claudia Tejada, que es una excelente intérprete argentina, que no es tan conocida, no es tan mediática, pero muy conocida en el ambiente, es una sesionista muy importante, pero internacionalmente sí, con alguna mujer, por ahí me gustaría hacerlo con Laura Pausini, que nunca lo pudimos hacer personalmente, podía hacer con ella. Después de acá hay gente que canta muy bien también, más bien que no solamente por el tema de la voz, ¿viste? Sino también por el tema de la personalidad y que lo que transmite, ¿no? Porque Sí. quizás voces hay muchas y muy buenas, pero lo principal es que transmitan. Sí, podría ser por ese lado. Ángela Leyma me encanta como canta muy, muy bien. Vamos a tratar de conocerla, ahí tuvimos un par de idas y vueltas a ver si podemos llegar a hacer algo. Y nada, creo que más o menos sí, ahora en este momento sería eso, esas dos mujeres. La mayoría de los entrevistados que tenemos en este programa, cuando se les hace esa pregunta, la mayoría responde Laura Pausini. En tu opinión personal, ¿por qué pensás que Laura Pausini puede ser una gran referente para hacer una colaboración? Y bueno, porque hay un conocimiento ya previo, porque de la época que pude trabajar al principio de mi carrera, estuve ahí bastante metido, y sí, es muy personal. Tengo que decir la verdad que con el tiempo fue cambiando bastante. Laura ya no es la misma que la que conocemos todos, sino que estamos usando también como artista. Pero sí, tiene una forma de ser, una forma de cantar que es muy peculiar y es muy interesante. Pero vos decías, hay muchísima gente nueva que se puede hacer. Pero sí, puede ser por ese lado. Sí, porque la mayoría de los que se entrevistamos, y bueno, les hago esa pregunta, todos dicen de los diferentes que nombran, pero Laura Pausini siempre está. Entonces yo Sí, digo, porque, tiene una fuerza y una polenta que es impresionante, y todo lo que hace le pone mucho cuerpo, entonces claro. le pone corazón. ¿Y a vos qué significa la música en tu vida? Y casi todo. La música es fundamental. Creo que la música tiene el poder de curar heridas, la posibilidad de darte energía, la posibilidad de divertirte. Todos los estados anímicos habidos y por haber, aunque físicos, sirven por la música, y la música es fundamental. Y desde el comienzo hasta hoy, ¿pensás vos que te falta algo cumplir? ¿Decís, todavía no me siento completo porque me falta tal cosa? Del punto musical hice muchas cosas, pero siempre hay algo más para hacer. Eso es lo que tiene de lindo, que no tenés límites. Y justo constantemente ir a la búsqueda de hacer lo que vivas, el ser, lo que decíamos antes. Entonces claro. Está bueno de alguna manera tener como si fuera la zanahoria adelante, de estar buscando algo, siempre algo mejor, que las canciones sean distintas, buscar la canción, que no solamente, viste, lo que decíamos antes, y vos me preguntabas por el tema del disco, ¿por qué no tenía que hacer lo que yo quería, dentro de unos límites, y sentirlo como propio? Es eso básicamente, es buscar algo que por ahí no es el tema que escuche todo el mundo, sino que justamente te satisfaga, ¿viste? Y
y que la gente también, obviamente que lo reconozca, el reconocimiento del público para un artista es fundamental, ¿no? Digo artista porque hacemos arte de alguna manera, ¿no? Sí, claro. No me considero, pero sí, desde ese punto de vista, sí. Y ahora hablando un poquito más, no sé si psicológicamente o personalmente, si tu vida fuera una canción, ¿vos qué título le pondrías? Si tuviera que hacer una canción, No, si tu vida fuera una canción, ¿qué título tendría? yo, personalmente, Sí. la que más me representa es vida, que ya la tengo. Ajá. Sí, vida. Estoy en un momento donde justamente no es que me estoy planteando, pero sí pongo tela de, no digo tela de juicio, pero sí por lo menos metiéndome más y zambulléndome en el tema de la vida, que me parece hermoso de todo punto de vista. Que muchas veces es triste y es dura y hay veces que nos deprimimos, por eso decíamos antes, pero vida. Bueno, ahora se vienen proyectos, ¿no? ¿Tenés proyectos actualmente? Sí, lo que estamos haciendo ahora es, empezamos con esta presentación, ahora el jueves, tuvimos una pequeña presentación que hicimos solamente una especie de prueba piloto, pero esta sería la primera de toda una serie del disco, ahí en el Paseo de la Plaza, y la idea es hacerte una serie de presentaciones hasta llegar a una gran presentación. Pequeñas presentaciones en distintos lugares, ir cambiando también de los invitados que participaron en el disco y otros no. Pero ese sería el gran proyecto, el disco y que la mayor cantidad de gente lo pueda escuchar. Bien, porque tenés ahora la presentación, ¿no? El jueves en Paseo de la Plaza. El 25. Claro, ¿y cómo estás vos para ese momento? ¿Cómo te sentís? Contentísimo. Para mí el escenario es una de las cosas más interesantes y lo que más me gusta hacer, más que componer, te diría. Pero me gusta componer, hacer arte, pero el contacto con la gente, con los músicos, esa camaradería, eso que se genera a nivel, viste, de todo el equipo y demás es lindísimo, es irrepetible. Bien, entonces sería el jueves 27 de agosto a las 8 de la noche en el Paseo de la Plaza, ¿no? En Sala Terraza, Corrientes 1660. Exactamente. Tenemos, creo que la producción tenía el flyer para mostrarlo, ¿no? Y que la gente también pueda asistir a lo que es este gran show que se viene en vivo. Yo creo que ahí ya lo tenemos en pantalla. A ver si lo tenemos en pantalla. Ah, sí, tengo que salir yo. Perfecto. Bien, ahí está. Entonces, Sentimientos Hecho Canción, ¿no? De Willy Poch se presenta en vivo jueves 27 de agosto a las 20 horas en Paseo de la Plaza, en Sala Terraza, en Avenida Corrientes 1660. ¿Qué consejo le das a la gente que va a ir a verte? O sea, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con no solamente un show de presentación, que normalmente escuchar canciones nuevas, algunas son conocidas mías, pero digamos, la mayoría son temas nuevos. Se va a encontrar con que no va a escuchar solamente canciones, sino que la idea es que interactuemos. O sea que lo que yo trato de poner en el escenario es hacer un ida y vuelta con la gente a través de las canciones. Que para mí eso es fundamental. Que la canción tenga un mensaje, que sea un sentimiento y que lo podamos compartir. Esa es la gran diferencia. Bueno, así que habrá que esperar el jueves, ¿no? Que llegue rápido y ya pues, ir a presentar y escuchar, ¿no? Todo lo que se viene. Lo que no te pregunté fue si cantaste algún cover en tu vida. Sí, canción. claro. ¿Va a haber covers sí, ahora o no? En la época de, como yo te contaba antes, de Son del Sur, que teníamos esta banda, hacíamos música latinoamericana en general, todos de autores, sobre todo latinoamericanos, y después muchos nacionales, como les decía antes, de los hermanos Carabajal, de Atahualpa Yupanqui, después de Tejada Gómez, o sea, bueno, muchísimo, todo lo que sea música de acá, después de César Isela, temas que ha interpretado Mercedes Sosa, también que nosotros lo tomamos como propios en una época, había mucho movimiento, Mercedes estaba muy fuerte en esa época también, así que tomamos eso porque al recorrer y trabajar internacionalmente también ese tipo de canciones funcionaban, pero sí, muchísimo de ese tipo. Bueno, ¿qué mensaje le darías a alguien que estaría iniciando o quiere iniciar en el mundo de la música? Que tome las fuerzas, que lo haga,
que no tome la música solamente como una salida laboral, que sí está bueno tenerla, pero ¿viste? Y no que piense solamente en la fama, y que del día para otro ser famoso es lo más importante. La fama es lo más efímero que existe, y lo he comprobado, digamos, no en primera persona, sino que lo he comprobado por la gente que acompañé, que pude producir y demás. Hay mucha gente que obviamente está vigente después de muchísimo tiempo, pero después de mucho trabajo, y después te das cuenta que no es lo más importante. Que la música es un sentimiento, es una forma de vida, y que cuando vos la tomás como tal, está buenísimo. Bueno, Willy, lamentablemente ya nos queda poco tiempo, pero bueno, fue un placer haberte tenido acá con nosotros hoy compartiendo esta entrevista, ¿no?, junto a nosotros. Y bueno, más que nada siempre, como le digo a todos los invitados, mucho éxito en lo que se viene de acá en adelante. Vos que tenés la presentación el jueves, te vamos a desear lo mejor, te vamos a dar las mejores vibras, por supuesto, para que te vaya estupendo y que puedas mejorar en todo y seguir triunfando y llegar lo más lejos que se pueda. Y bueno, sobre todo sabés que acá las puertas de la radio siempre están abiertas para los nuevos materiales, para las nuevas canciones, para los nuevos discos. Así que también agradezco a Susana, que fue el puente entre ambos, para que esta entrevista se dé. Y bueno, el micrófono está abierto para vos, así que todo lo que tengas que decir, bienvenido sea antes de cerrar. Bueno, más que nada, bueno, agradecerte por el espacio. Es muy importante, viste, tener la gentileza como vos has tenido de dar espacio a cosas nuevas. Esto es un disco totalmente nuevo. Vuelvo a estar en primera persona después de mucho tiempo. Entonces es un camino para volver a recorrer. Y es buenísimo que gente como vos y con tu espacio nos ayude. Así que te agradezco mucho. De nuevo, uso este espacio que vos gentilmente me brindás como para poder invitarlos a todos y compartir canciones. No es un show, como decíamos antes, donde justamente hay un artista, hay un cantante, un músico, donde expone lo suyo, sino donde hay un ida y vuelta. Vivamos estas canciones juntos. Esa sería la idea. Muy bien, Willy. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, Susana, por supuesto. Y bueno, cuando gustes, cuando quieras, bienvenido seas nuevamente para presentar nuevas canciones o lo que tengas, nuevos proyectos. Siempre acá están las puertas abiertas para lo que necesites. Muchísimas gracias, Alex, te agradezco mucho. Hermoso espacio que tenés, te felicito y que sigas así porque está muy bueno lo que haces. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir entonces escuchando a Montserrat, ¿no?, para conocerte un poco mejor. Por favor, gracias. Muy bien, muchas gracias a Willy, por supuesto. Y bueno, vamos a la música y luego continuamos con más canciones porque tenemos todavía media hora por delante de programa. Adelante. En el lugar donde he nacido, el barrio donde he crecido, está mi corazón. Aún recuerdo la capilla donde estaba el Cristo vivo y en tus ojos la pasión. La pasión. ¿En qué lugar habrás crecido? ¿En qué lugar habrás vivido? Ojos claros de mi amor. Fuiste la primera gota de un río que aún no agota las ganas de navegar. De navegar, de navegar y volver otra vez a ver el sol de Montserrat.
Encontrarte era la excusa que daba vida al milagro en la esquina donde el sol se perdía entre las manos de dos almas que jugaban a ser grandes como un dios, como un dios, como un dios. Y volver otra vez a ver el sol de Montserrat. El sol de Montserrat. El sol.